Saludos a todos los seguidores y seguidoras del diario El Regional de Piura. Hoy, 15 de julio del año 2025, se realizó una audiencia más en el juicio oral que se sigue contra José Pedro Castillo Terrones, Aníbal Torres, Bexy Chávez Chino y otros. Como ya hemos dicho en reiteradas oportunidades, ellos vienen siendo procesados por el presunto delito de rebelión. En la fecha, la audiencia cogió ribetes inesperados. Bexy Chávez Chino antes denunció un trato inhumano en el penal. Pidió la intervención de la sala penal con la finalidad que se corrija estas distorsiones que se vienen presentando y que incluso comprometen su vida. Sin embargo, la decisión jurisdiccional no ha servido en absoluto para nada. Al ver que el Poder Judicial no actúa, que está en peligro su vida, Bexy Chávez Chino se declaró en huelga de hambre y ha anunciado que persistirá en esa medida hasta que no se resuelva su situación. Llevado el caso a la sala penal presidida por José Neira Flores e integrada por Norma Carvajal e Iván Guerrero, se resolvió continuar adelante con la audiencia aún con la ausencia de Bexy Chávez Chino. Se interpuso reposición para dejar sin efecto la medida del colegiado. Sin embargo, frente a este tipo de situaciones, resuelve la sala y vuelve a resolver la sala. Es bastante difícil que adopten otra posición. Por lo tanto, superados los incidentes, que fue un largo tiempo que se utilizó en esta parte de la audiencia, se prosiguió exhibiendo los testimoniales que buscarían determinar la responsabilidad de los coacusados en el delito de rebelión. Sigamos las incidencias que son bastante notorias, bastante significativas y donde está en entredicho la posición de Bexy Chávez Chino, que no concurrió a la audiencia, que se declaró además en huelga de hambre, y la posición del colegiado, tanto como la participación de los abogados de las otras partes acusadas. Escuchemos. ATE del establecimiento penitenciario de Barbadillo, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por el señor juez supremo Iván Guerrero López y la señora jueza suprema Norma Carvajal Chávez, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 39-2022-53, seguida contra los señores José Castillo Terrones, Bexy Chávez Chino, Willy Huerta Olivas, Aníbal Torres Vázquez, Manuel Lozada Morales y Justo Venero Mellado, acusados en calidad de coautores del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, rebelión, previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal en agravio del Estado. Asimismo, contra el señor José Castillo Terrones como autor del delito contra la administración pública, abuso de autoridad, previsto y sancionado en el artículo 376, primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado, y por el delito contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública en la modalidad de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, previsto y sancionado en el artículo 315A, primer y segundo párrafo del Código Penal en agravio de la sociedad. Asimismo, en el extremo de la nulidad de transferencia solicitada por la Procuraduría General del Estado respecto de la compra-venta efectuada por la procesada Bexy Chávez Chino a favor de Celestina Mamani Molinero sobre el inmueble ubicado en la Manzana I, lote 15 de la Asociación de Vivienda Vía El Pacífico, Distrito de Calana, Provincia y Departamento de Tacna. Para efectos de garantizar la publicidad, están presentes los medios de comunicación y se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, también pueden ingresar los familiares de los señores procesados que estos indiquen. Cedo la dirección del debate a la señora magistrada Norma Carvajal Chávez. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos y con todas. Vamos a realizar la acreditación de las partes presentes en esta sesión de audiencia. Por el Ministerio Público. Muy buenos días, señores jueces supremos, colegas de la defensa técnica que se encuentran presentes y demás sujetos procesales conectados de manera virtual. Por el Ministerio Público, Eduardo Octavio Casaverde Trujillo, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Suprema especializada en delitos de corrupción de funcionarios y demás datos consignados en audiencias prelativas. Gracias. Señor fiscal.
Señores jueces supremos, buenos días a todos los concurrentes de esta audiencia. Juan José Castillo Nieto, fiscal provincial del despacho fiscal antes indicado en calidad de interconsulta. Gracias. Por la Procuraduría. Buenos días, señores jueces supremos, señores representantes del Ministerio Público, defensas técnicas y demás presentes. Por parte de la Procuraduría General del Estado, en su condición de actor civil, el letrado John El Quispe Gómez, y demás datos ya consignados en sesiones anteriores. Gracias. Por la defensa del señor Torres. Buenos días, señor presidente y jueces supremos y a todos presentes en esta sala, el abogado Caseli Moisés Suárez Román, con colegiatura 66204, abogado del señor Aníbal Torres. Gracias. Señor Torres. Señor presidente, magistrada, magistrado, mi nombre es Aníbal Torres Vázquez, con DNI 0610-5850. Gracias. Por la defensa del señor Lozada. Muy buenos días, señores magistrados, representantes del Ministerio Público, Procuraduría y colegas de la Defensa. En representación del ciudadano Manuel Lozada Morales, quien habla Catherine La Madrid Hermosa, identificado en colegiatura 87687 del Colegio de Abogados de Lima. Demás datos ya precisados en sesiones anteriores y solo indicar que mi patrocinado se encuentra presente de forma virtual. Gracias. Gracias. El señor Lozada Morales, buenos días. Buenos días, señorita jueza suprema. Buenos días, señores jueces supremos. Buenos días con todos. Manuel Elías Lozada Morales, con DNI 1804-6851 y demás datos ya consignados. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Venero. Sí, muy buenos días, señor presidente, señorita directora de debate, juez suprema, señor juez supremo que conforman el digno colegiado supremo de la Sala Penal Especial. Buenos días al señor fiscal y demás presentes en esta sala de audiencia. Se acredita el abogado Mario Manuel Farías Ticlahuanca con registro del Colegio de Abogados del Callao 8864 y demás datos ya que obran en sesiones pasadas. Defensa técnica del ciudadano procesado Justo Jesús Venero Mellado, presente en esta sala de audiencia de forma virtual. Gracias. Señor Venero, buenos días. Buenos días, señorita presidente de debate, señores jueces supremos, buenos días con todos. Por esta Justo Jesús Venero Mellado, identificado con DNI 2396-3508 y demás datos consignados en sesiones anteriores. Gracias. Gracias. Por la defensa de la señorita Chávez Chino. Buenos días con la Sala Penal Especial. Buenos días, señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Buenos días con todos los que participan en este plenario. Mi nombre, Raúl Martín Noblecía Olaichea, con colegiatura del Colegio de Abogados de Lima 41016 y demás datos que ya obran en sesiones pasadas. Señorita jueza directora de debates, antes de dar paso a la acreditación de mis colegas, me dirijo al tribunal en la persona del presidente doctor Neira para que luego de la acreditación se me permita explicar unas razones de fuerza mayor que tienen que ser de conocimiento no solamente de la sala, sino del fiscal y de las más autoridades. Gracias. Bien. ¿Qué otro abogado está presente, por favor? Doctor Barranzuela, doctor Romero. Sí, buenos días, señores jueces del Poder Judicial. Buenos días con las partes procesales. Mi nombre es César Augusto Romero Valdés, con colegiatura del Callao 4855 y con los datos ya suscritos en las audiencias de juzgamiento. Gracias. Bien. ¿Cuál de los dos va a hacer uso de la palabra? Será mi persona. Doctor Noblecilla. ¿Perdón? No les entendí. Será mi persona. Ah, ya, mi doctor persona. Noblecilla. Bien. Advertimos que la inconcurrencia de la señorita Chávez Chino, por favor. Sí, quiero pasar, por eso mismo le pedía el permiso y la autorización al señor presidente, doctor Neira, para que me permita, no sé, 2 minutos, no creo que sea más, para advertir una situación de fuerza mayor. Bien, por una no va a cuestión de participar. orden, vamos a pasar y luego le concedemos la palabra, por favor. Bien, vamos a Ya, continuar está con la ausente, está ausente la señorita Chávez. Sí. Bien, por la defensa del señor Huerta Olivas. Sí, señores magistrados, tengan ustedes muy buenos días. En defensa del ciudadano Huerta Olivas, el letrado Ayrton Arizaga Hidalgo, con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 77991 y demás datos ya indicados en la audiencia inicial de juicio. Buenos días con todos y pido las disculpas del caso por la ausencia de cámara. En unos minutos me voy a reconectar con la cámara, por favor. Por favor. Gracias. Bien, señor Huerta. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados. Buenos días con todos frente a la sala. Willy Arturo Huerta Olivas, con número DNI número 444-26716. Y demás datos consignados en inicio del presente proceso. Muchísimas gracias. Gracias.
Por el señor Castillo Terrones. Muy buenos días, señores jueces supremos, integrantes de este colegiado supremo, señorita directora de debates, representante del Ministerio Público, de la Procuraduría, colegas abogados presentes, señores procesados y partes presentes. Acude a su judicatura el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público asignado al ciudadano José Pedro Castillo Terrones, quien es procesado en su calidad de presidente de la República. Con casilla de con colegiatura de abogados, Colegio de Abogados del Santa número 2228 y demás datos ya consignados en audiencias precedentes. Bien, converse con su patrocinado. Buenos días. La Fiscalía siempre insiste en que yo cerré el Congreso de la República, aduciendo de que usaba, en todo caso, utilicé o me reforcé a través de la policía, con personal que estaban de descanso, incluso con peluqueros, con cocineros y incluso con la policía canina. Yo jamás me hubiese atrevido a sacrificar a estos animalitos para cerrar ese espacio. Hubiese usado un gato. Este Congreso nunca se cerró y el día de hoy sostiene a un gobierno asesino. Bien, que concluya, a los señores que salen a protestar por un derecho, primero las asesina y después se instala una mesera. Termino, señores jueces, diciendo de que los pequeños mineros en el Perú no son delincuentes, los grandes sí. Este Congreso que quiere inhabilitarme, no me cabe duda de que cuando lo hagan van a tener las puertas abiertas y el pueblo les va a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias. Bien, se deja constancia de la presencia del señor Castillo Terrones. El doctor Llerena Mariaca. Muy buenos días con todos los magistrados aquí presentes, con todas las partes. Abogado Luis Ángel Llerena Mariaca, matrícula del Colegio de Abogados de Arequipa 3866. Represento a la señora Celestina Mamani Molinero. Gracias, magistrado. Gracias. La doctora Sally Cotar Matito. Señora magistrada, buenos días. Bien. Buenos días. Bien, concedemos la palabra al doctor Noblecilla Olaechea en relación a la inconcurrencia de la señorita Chávez Chino. Gracias, señorita directora de debate, señor presidente, señor magistrado, doctor Guerrero. Brevemente, todos hemos sido testigos de este paso, este tránsito de estas 46 audiencias en las cuales Betsy Chávez Chino vino denunciando de forma reiterada, no solamente ante este tribunal, sino ante la opinión pública y otras autoridades, sobre los malos tratos, sobre la tortura psicológica, sobre la tortura física que ha tenido que soportar. No solamente en lo que consideramos, y tenemos derecho a considerarlo, una injusta prisión preventiva, que la lleva ya en un secuestro de más de 2 años, sin ninguna sentencia, sin ninguna motivación. Pero más allá de lo legal, más allá de esta protesta también legítima en favor de su libertad, Betsy Chávez ha podido demostrar cuál ha sido el trato que ha recibido por las autoridades del INPE y otras autoridades, tratándosele como una enemiga, no como una ciudadana inocente en un proceso con sus garantías, con sus derechos, sino con un derecho total del enemigo. La última sesión, la doctora Betsy Chávez puso en conocimiento de ustedes no solamente la existencia de una organización criminal dentro del penal anexo Mujeres de Chorrillos, sino lo más grave es que denunció las amenazas de muerte a que había sido expuesta y que lamentablemente no solamente no han cesado, sino que estamos en una situación de extremo en que Betsy Chávez el día de hoy está iniciando una huelga de hambre hasta que no se reviertan las situaciones de peligro a su vida y en solidaridad también a la vida y al trato digno que merecen todos los internos, en este caso las internas,
en el penal anexo de mujeres. Yo me quiero permitir, con su permiso, señor presidente, doctor Neira, es una carta muy corta, pero me pidió que la lea para que ustedes tomen conocimiento directo de ella. Ella no va a poder participar porque está en huelga de hambre y realmente está en una situación psicológica que le impide cualquier situación de avance, sobre todo en un proceso tan importante, no solo para ella, sino para los demás coacusados y para el Perú y para la democracia en sí. Me permito, con su permiso, señor presidente Neira. Carta dirigida a la Judicatura y a la opinión pública. Señores magistrados y ciudadanía en general, los saludo fraterna y respetuosamente, y por la presente debo de indicar que pese a la denuncia pública realizada por mi persona en audiencia los días 8 y 10 de julio, los actos hostiles e ilegales continúan. Me refiero a la vulneración de nuestros derechos como internas. Esto es, como parte de la población penitenciaria, tengo prohibido: 1. El libre uso de los baños públicos los sábados y domingos, a pesar de lo prescrito en los artículos 60 y 73 del reglamento del Código de Ejecución Penal. 2. El libre tránsito por pasadizos comunes en el régimen cerrado ordinario, de lunes a domingo, artículos 60 y 73 del mismo Código de Ejecución Penal. 3. De nuestra defensa técnica, de lunes a jueves, cuando debería ser de lunes a viernes, según el artículo 18 del Código de Ejecución Penal, del reglamento del Código. La visita ordinaria de familiares y amistades, que debiese ser de 3 veces por semana y solo son 2 veces. Lo más grave, que bajo el principio de imputación en este establecimiento penitenciario, anexo Chorrillos, el Consejo Técnico Penitenciario, a cargo de la directora Nelly Aquino Guardales, su jefa del órgano técnico de tratamiento Vilma Paucar y su jefa de seguridad Elba Córdoba Mondragón, realizan sanciones generales y no individuales, afectando gravemente la convivencia penitenciaria. Por ello, la suscrita ha presentado un habeas corpus correctivo para que cesen todos estos actos ilegales, arbitrarios y humillantes, así como solicitó al Ministerio de Justicia y al INPE reorganizar urgentemente este establecimiento de anexo mujeres por la violación de derechos humanos, corrupción, denunciados ya ante la Fiscalía por la suscrita contra estas autoridades del establecimiento penitenciario. He tomado la firme decisión de no asistir en estas condiciones a mi juicio oral, pues esta situación carcelaria, es infrahumana y he de acatar una huelga de hambre absoluta y determinante hasta el cese de las vulneraciones descritas y se reorganice este establecimiento penitenciario con nuevas autoridades. Chorrillos, 16 de julio de 2025. Agradezco, señor presidente de este tribunal, y como defensa vuelvo a insistir que ya es imposible para la doctora Betsy Chávez, para la exministra Betsy Chávez, en estas condiciones ser parte de este plenario, por lo cual solicitamos la suspensión de la audiencia. Bien, señorita especialista de lectura. ¿Le han hecho llegar un documento, por favor, de cuenta al plenario? Señoras y señores, buenos días. Sí, señora directora de debates, para dar cuenta a usted que la técnico de la Policía Nacional del Perú, García Peso, a cargo del brigadier López Vidal Rafael, al mando del traslado de la señorita Betsy Chávez Chino, a ella le entregó directamente la señorita Chávez Chino un documento, el que hizo lectura el señor Noblecilla. No sé si doy lectura también. Sí, lo mismo ya no. Ya, sí señor, es el mismo documento. No, pero no. A nosotros nos dice ¿cuántas páginas tiene? Es, Pues no es el mismo, pues por lo que tú estás diciendo, no es el mismo. Lee eso. Dale lectura. sí señor, doy lectura entonces al contenido del documento. Dice
Señores de la magistratura, por la presente le entrego a la técnico García Peso esta nota, pues hoy, 15 de julio de 2025, siendo las 7 a.m., he tomado la difícil decisión ante los continuos tratos hostiles de la directora Nelly Aquino Guardales, jefa de la OTT Vilma Paucar y jefa de seguridad Elvia Córdoba Mondragón, quienes utilizan a internas para amenazar mi vida. Firma Bexy Chávez Chino. Al revés, ahí veo que hay una anotación. No, señor, son notas de la policía, ¿no? Bien, estando lo expuesto por el abogado, corremos traslado al Ministerio Público. Bien, muchas gracias. Teniendo en cuenta la petición formulada, debo entender, de la defensa técnica de una suspensión, debo establecer lo siguiente. El Código Procesal Penal, señores jueces supremos, establece determinadas reglas dentro de las cuales las partes procesales deben establecer su concurrencia. Una de estas reglas es el artículo 359, numeral 3 del Código Procesal Penal, que establece literalmente lo siguiente: el acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del juez. En caso de serle otorgado, el permiso será representado por su abogado defensor. Asimismo, el artículo 360 establece los supuestos dentro de los cuales se puede disponer por parte de su Judicatura Suprema la suspensión. Estando a la invocación, debo entender, del numeral segundo, consideramos que se debe, en todo caso, atender el pedido de la defensa técnica, pero para la siguiente sesión debería de aplicarse el artículo 359, numeral 3, es decir, otorgarle el permiso, porque tampoco se puede suspender la secuencia de la presente audiencia, para que la acusada Bexy Chávez Chino lleve a cabo este juicio oral con la representación de su defensa técnica, para efectos de no vulnerar su derecho y se pueda llevar este proceso con las garantías establecidas en el Código Procesal Penal. Por tales consideraciones, el Ministerio Público considera que se debe atender el pedido, sin perjuicio que en la próxima sesión se establezca el apercibimiento de otorgarle el permiso y se lleve a cabo el juicio oral sin la presencia de la acusada, si en todo caso persiste con su medida de huelga de hambre. Bien, ha llegado un documento último del INPE. Por favor, dele lectura, especialista. Sí, señora directora de debates. Dice nota de información número 011-2025, INPE, /ORL, EPA MCH-SI-GO3. A jefe de seguridad del EPAMCH del alcaide de servicio G03. Asunto: ocurrencia de servicio con la interna Chávez Chino Bexy. Fecha: Chorrillos, 14 de julio de 2025. Que siendo aproximadamente las 7 horas del día 14 de julio de 2025, la interna Chávez Chino Bexy, luego de pasar su evaluación física en el tópico a cargo de la enfermera de servicio Vilma Navarro Meneses, es conducida hacia la puerta principal para proceder con la salida a su diligencia judicial en el establecimiento penal Barbadillo, según oficio número 1048-2025-IP-OAMCH-ALC-G03, referencia oficio número 39-2022-53-S-SPE-CSJ. La misma que al llegar a la puerta principal y en presencia del efectivo policial, suboficial de segunda PNP García Peso Baza, con CIP número 31 32 35 37, DNI número 10 10 4398, se niega a dar cumplimiento al mandato judicial, refiriendo que no saldrá y que quiere que las autoridades del penal le solucionen sus problemas y que entrará en una huelga de hambre
refirió: yo tengo conocimiento que está en el código y que es una falta disciplinaria, yo asumo las consecuencias. 2, que al momento de entrevistarse con el efectivo policial, la interna Betsy Chávez Chino tenía en la mano un papel escrito, lo cual lo firmó y lo entregó al efectivo policial, indicándole que debe de entregar a su sala. 3, que la interna Betsy Chávez Chino, luego de lo acontecido, procedió a retornar a su pabellón, custodiada por la técnica Uskamaita Lucana Jessica. Es todo cuanto tengo que informar. Firma Sonia Tinoco Aguilar, alcaide de servicio del establecimiento anexo de Mujeres Chorrillos. Adjunta en el anexo 1, que es el acta de entrega de recepción de internos, y la copia del documento que se dio lectura anteriormente. Bien, le vamos a correr la oportunidad de expresarse a todas las partes, pero vamos a complementar ello con los oficios que esta sala dispuso se cursen vinculados al tema de la señorita Chávez Chino en el establecimiento penitenciario Chorrillos. Sí. Señora directora de debates, conforme a lo dispuesto por la sala, se ofició a la directora del penal anexo a Mujeres Chorrillos el día 11 de julio último, y recibiendo como respuesta que el oficio fue derivado a las áreas correspondientes, es decir, al área de seguridad, al área de tratamiento, al área de salud y al área de administración. Luego se ofició al Instituto Nacional Penitenciario. En la recepción nos indicaron que fue dirigido a la dirección regional a cargo del señor Joel Hernández Cruz. El expediente es el número 83332. También se ofició a la Defensoría del Pueblo el 11 de julio. En la recepción nos indican que el oficio fue derivado al despacho defensorial. Al Ministerio de Justicia se remitió el oficio el 11 de julio y la respuesta es la recepción por parte del despacho de la Mesa de Partes con fecha 14 de julio último. Al ministro de Justicia. Sí, señor. También se remitió oficio a la Fiscalía Provincial de turno, el mismo que ha sido recepcionado con el cargo de ingreso de la carpeta fiscal, habiéndonos remitido el número de caso 7060-44-500-2025-3720-0, dependencia FPPC Chorrillos, especialidad penal, fecha de ingreso 14 de julio de 2025, motivo de ingreso Poder Judicial, número de oficio 30-2025, observaciones, sesión de audiencia 34, número 34 del juicio oral, correo electrónico. Es todo, señora directora de debates. ¿Ha habido alguna respuesta? No, señora directora de debates. Bien.
Bien, el tribunal ha cursado oficios a todas las entidades que se han dado cuenta para que tomen cartas en el asunto en relación a las denuncias que hizo la señorita Chávez Chino. Bien, con esta información adicional, ¿algo que acotar el Ministerio Público? Sí, conforme se tiene de las sesiones anteriores y de acuerdo a las dos audiencias prelativas donde la acusada Betsy Chávez Chino manifestó lo que acaba de señalar la defensa técnica, y conforme también se ha informado a esta sala en las dos sesiones anteriores, el Ministerio Público, en representación como titular de la acción penal, también ha adoptado y ha cursado los oficios respectivos. Se ha dado cuenta de las dos investigaciones en las dos sesiones de manera independiente sobre los hechos que está ratificando en esta audiencia la acusada, y también se han generado las investigaciones respectivas. Eso doy cuenta también a su despacho. Señorita directora de debates, teniendo la nueva información para que por una cuestión de orden pueda yo también complementar, por Pide favor. la palabra, señor. Sí, gracias, señorita directora de debates. Bueno, aquí queda en manifiesto y hay que agradecer, siempre hay que agradecer los gestos más que solidarios, los gestos de impulso sobre la defensa de los derechos humanos, como, sin lugar a dudas, esta sala penal especial ha tenido. Lamentablemente no ha habido eco, no ha habido respuesta, no ha habido interés. Yo diría que podemos estar hablando no solo de un interés, sino de un encubrimiento. Yo me quiero referir rápidamente sobre esto mismo que está demostrado, que una sala penal de la Corte Suprema, en un juicio tan importante, tan histórico, oficie a las autoridades sobre situaciones tan graves sobre uno de los acusados, en este caso la doctora Betsy Chávez, y prácticamente nadie haga absolutamente nada. Ahora, aquí hay que reconocer algo. Esta huelga de hambre, y sin afán de discutir con el representante del Ministerio Público, solamente para aclarar nuestra posición, no se debe a una situación sobre el juicio, sobre mis derechos al debido proceso, no. Esto está referido a una amenaza de muerte. Señores, amenaza de muerte, y debo decirlo, me permitiré no dar el nombre por una situación que podría comprometerme a mí y a mi familia, pero sobre personas extranjeras que pertenecen a organizaciones criminales que ya en nuestro país han asesinado. Entonces, yo me reservo los nombres, se los daré a conocer, lógicamente, fuera de grabación y en off, como se dice, porque no solamente Betsy Chávez está en peligro, sino nosotros como defensa y nuestras familias también están en una posición de peligro. Entonces, que se entienda bien que la huelga de hambre no es por una queja al juicio, al comportamiento de unos u otros del plenario, es por la amenaza de muerte y porque Betsy Chávez ha acusado a la directora, ha denunciado a la directora del penal como jefe y líder de una organización criminal donde hay sobornos, hay cupos, hay chantajes sexuales, en fin, una situación que déjeme también poner en noticia de esta sala penal especial, que ya muchos congresistas están comunicando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otras instancias internacionales, porque esto no puede quedar de ninguna manera como se viene demostrando, que ante un pedido de la Suprema de una sala, pues nadie haga caso. Gracias, señorita directora de debates. Bien, la Procuraduría, su opinión. A lo que resuelva la judicatura, señora magistrada. Bien, la defensa del señor Torres. ¿Alguna opinión? Sí, si me permite, magistrada. A todos nos consta aquí que la procesada Betsy Chávez Chino ha concurrido con maltratos físicos, con la cara moroteada, hinchada. Por supuesto que los maltratos que ella manifiesta existe en el penal, yo sí lo creo plenamente. Y esto no solamente proviene de las autoridades del penal, porque los penales dependen del Ministerio de Justicia. Y el Ministerio de Justicia depende ahora de la mujer más odiada que tiene el Perú.
He visto ya en su oportunidad en los consejos de ministros la animadversión que tenía esta señora contra la doctora Betsy Chávez, pero no pensé que llegue a estos extremos de venganza ahora que la señora Chávez se encuentra privada de su libertad. Los hechos aquí son más que evidentes que, no obstante las informaciones que ustedes han dado, en el Perú no existe Estado de Derecho. Aquí estamos frente a una dictadura en donde la Fiscalía puede, céntrese en el asunto, en la incidencia. Mentir, no a tal extremo que no pasa nada, y cuando ocurre estos hechos de violación de los derechos humanos, no cumple con su función. Muchas gracias. Bien. Señor abogado, en relación a la suspensión. Muchas gracias, señorita directora de debates. Sobre eso estamos En principio consultando. nos solidarizamos con el pedido, con lo que está sucediendo con la señorita Betsy Chávez Chino, y también agradecemos el pedido acogido por parte de la defensa técnica, por parte de la Fiscalía. Nosotros estamos de acuerdo que se suspenda, señores magistrados, esta audiencia, teniendo en cuenta que la señorita Betsy Chávez está haciendo una huelga de hambre porque peligra su vida y porque ha recibido amenazas dentro del penal, ¿no? De acuerdo a la versión que ha hecho. Eso es todo. Muchas gracias. La defensa del señor Lozada. Sí, señorita magistrada, señores jueces. Igualmente, en calidad de no solo mujer, sino de abogada, también la solidaridad con la doctora Betsy Chávez, y extendemos esta solicitud que la sala pueda continuar con los oficios e insistir efectivamente por el respaldo de los derechos de Betsy Chávez como interna. Los que conocemos la realidad carcelaria en ese penal, por lo menos el penal de mujeres, conozco y sé y podría dar fe de lo que ha señalado expresamente, y no creo que sea una mentira, al contrario, es una realidad carcelaria no solamente en ese penal. No obstante, sin perjuicio de lo que he señalado, el numeral 4 del 359 del Código Procesal Penal respecto a la concurrencia del juez y las partes señala la norma que la incomparecencia del citado acusado que no asista no puede perjudicar a los demás coacusados, en este caso los que nos encontramos presentes. Por esa razón es que la solicitud es que se continuara con las sesiones conforme a lo que ha venido continuando la sesión. La última es en referencia a las documentales de Manuel Lozada Morales, por lo tanto la solicitud es que se continúe sin perjuicio de lo que estamos a lo que resuelva la judicatura. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Venero. Sí, señorita directora de debates. En cuanto a la suspensión, el artículo 360 de nuestro Código Procesal Penal, en su inciso B, señala por razones de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Creo que estamos frente a un caso de fuerza mayor, caso fortuito, que el Colegiado Supremo debe tomar en consideración, aunándome a los motivos por los cuales la defensa de la procesada Betsy Chávez Chino ha referido. Y termino solamente diciendo de que lo que ella denuncia o ha denunciado públicamente es una realidad. Lamentablemente, muchos internos o internas no podrán llevar esa voz en público como sí lo ha hecho ella, y en ese sentido quisiera que se tome en consideración lo que ya el digno Colegiado Supremo ha dispuesto a través de los oficios correspondientes, se informe, lo cual no ha sucedido. Muchas gracias. Para usted debe suspenderse. Sí, correcto, señorita directora de debates. Bien. La defensa del señor Huerta Olivas. Señor presidente, señores jueces, en principio mi solidaridad con la procesada Betsy Chávez, y yo considero que si es que la base legal así lo permite, tendría que suspenderse la audiencia, ¿no? Me sumo también al pedido del doctor defensa de la señora Betsy Chávez, y lo que dijo pues el doctor también anteriormente, eso de la realidad carcelaria es algo que todos lo sabemos, y creo que la señora Betsy Chávez ha sido voz de muchas personas en el penal. Muchas gracias. Gracias. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias. Sí, aparte de adherirnos lo mencionado por el abogado de la doctora Betsy Chávez Chino, en este plenario ya nosotros nos hemos pronunciado anteriormente con respecto a los derechos humanos
y con respecto a los casos de las Cortes Interamericanas también de Derechos Humanos que han pronunciado con respecto no solamente a los derechos de las personas que están en libertad, sino a las personas que están dentro de un penal. El Perú tiene el caso Frontón versus Perú, precisamente donde el Estado, donde la Corte Interamericana vela por los derechos de las internas, quienes son humilladas dentro de un penal, precisamente, y pasan estas penurias con respecto a ello, y exige precisamente una investigación y que se aplique los actos urgentes y necesarios con respecto a ello. Es cierto que se está trabajando desde la óptica de esta defensa, es cierto que las autoridades por parte del Colegiado Supremo, por parte de la Fiscalía pueden estar realizando actos funcionales, pero eso desde los actos urgentes y necesarios creemos y lo dejamos a la postura de cada uno de ustedes con respecto a si son suficientes. Con respecto a la doctora Betsy Chávez Chino, esta defensa solicita con respecto a ello, aparte de lo que ya han solicitado, que esta audiencia se suspenda o esta audiencia continúe, dejamos que su judicatura resuelva eso en ese extremo. Muchas gracias. Gracias. El doctor Llerena Mariaca. Sí, magistrada. Expresar mi solidaridad a la colega Betsy Chávez Chino. Según veo el informe que acaba de realizar el doctor Noblecilla y los informes que se han señalado, que hay una omisión por parte de las autoridades que están debidamente remuneradas por los impuestos de todos los peruanos y que no están obedeciendo a los mandatos expresados por esta ilustre sala. En ese orden de ideas, veo que la ineficacia del Ministerio Público, la ineficacia del mismo Poder Judicial en la acción de habeas corpus, porque apenas llegada el habeas corpus, el juez que tome el caso debe de estar constituyéndose al lugar donde habría habido esta vulneración. Entiendo que es un habeas corpus correctivo, pero parece que no hay una respuesta. Me auno al pedido del doctor Raúl Noblecilla por esta oportunidad, magistrada, y adicionalmente a la suspensión estaría solicitando yo, en todo caso, lo dejo a su criterio, medidas de protección en la aplicación del artículo 248, numeral 2, inciso A. Estoy solicitando que su digno despacho solicite o disponga la protección policial correspondiente a favor de la colega Betsy Chávez Chino. Evitemos de que haya una situación que vaya a traer algún tipo de consecuencia. Adicionalmente, magistrados, dentro de las facultades de dirección que ustedes tienen, ustedes podrían disponer en todo caso, ante la omisión de parte del INPE, citarlo al director del INPE aquí a este plenario para que explique las razones por las cuales no se está dando respuesta, porque hay una comisión de delitos, sería omisión de actos funcionales, en el mismo sentido de la señora directora del penal, que ellos mismos vengan a decir cuáles son las razones y que expliquen directamente a su judicatura. Gracias, magistrada. Espero que sea aceptada mi solicitud también de medidas de protección. Muchas gracias. Gracias. Señorita magistrada, solamente un segundo antes que ustedes puedan decir. Tiene un segundo. Bueno, un poquito más. Rápidamente, agradecer en nombre de Betsy Chávez a todos los abogados, ¿no?, que se solidarizan a esta sala penal especial. Hay que tener bastante reconocimiento, dignidad y solidaridad, lo cual se agradece. Me tomo la representación no solo legal, sino humana y no de Betsy Chávez. Segundo, todos estaríamos de acuerdo, por lo que se puede percibir, o en su gran mayoría, sobre la suspensión. Y solo recalcar, señor presidente, doctor Neira, a la sala penal especial, estamos ante una situación no de capricho, estamos ante una situación de peligro de vida, de muerte, perdón. Estamos ante una situación que digamos, también es importante recalcar que Betsy Chávez es parte de la defensa, está como colegiada de su propia defensa, pero realmente, señor presidente, sobre el tribunal, es imposible poder continuar bajo esta situación que no solamente afecta a Betsy Chávez, sino, lo digo, y en verdad, lo digo con bastante sinceridad, también temo por mi vida y por mi integridad. Gracias, señorita jueza directora. Gracias.
Bien, el tribunal va a hacer un receso. Señorita directora de debate, señor presidente Neira, alcancé por la vía del WhatsApp un audio que Betsy Chávez ha dirigido a ustedes en cuanto la directora, no sé si se me está escuchando. Sí, se le escucha. Perdón. En cuanto la directora estaría haciendo circular un documento en donde obliga de alguna forma a todas las internas a cerrar una posición contra Betsy Chávez. Señorita de tu debate, yo me dirijo a ustedes como tribunal, al Ministerio Público, que también está en el plenario. La directora no puede seguir al mando de ese penal, interrumpe las investigaciones. Tendría un dominio de derecho, una persona que está denunciada por organización criminal y sería la responsable de que le puedan atentar contra la vida de Betsy Chávez. Por favor, solicitamos inmediato respaldo legal, policial y de prensa sobre esta situación. También advertirle que diversos congresistas vienen firmando peticiones no solamente a los órganos de justicia de nuestro país, sino a instancias internacionales. Gracias, señorita directora de debate. Gracias a usted. Reiniciamos, 11:15 de la mañana. Adelante, doctora Carvajal. Bien, se va a expedir la siguiente resolución. Lima, 14 de julio del año 2025. Lima, 15 de julio del año 2025. Dado cuenta en audiencia pública la petición sustentada oralmente por la defensa técnica de la acusada Chávez Chino y la lectura de los manuscritos suscritos por la misma, con motivo de la continuación del juicio oral seguido en su contra y otros por delito de rebelión y otros en agravio del Estado. Asimismo, teniendo en consideración la nota de información número 011-2025-EPAMCH-SI-G03, emitido en la fecha. Oídas las sustentaciones orales sobre el particular de las partes procesales concurrentes a la presente audiencia y considerando, primero, las partes procesales señalaron lo siguiente. 1.1. La defensa técnica de la acusada Betsy Chávez Chino comunicó que durante el desarrollo de este plenario se ha informado sobre los malos tratos, tortura psicológica y física, así como injusta prisión preventiva, más allá de lo legal. Se ha demostrado cuál es el trato que ha recibido la acusada por las autoridades del INPE. En la última sesión se denunciaron las amenazas de muerte a la que ha sido expuesta, lo que no ha cesado. En razón de ello, Betsy Chávez Chino ha decidido entrar en huelga de hambre. Procedió a leer una carta a la judicatura en la que la acusada refiere que los actos hostiles continúan porque tiene prohibido el libre uso de los baños, el libre tránsito por pasadizos comunes, se ha presentado un habeas corpus correctivo,
se ha solicitado al presidente del INPE tomar acciones sobre el establecimiento penitenciario, ha decidido acatar una huelga de hambre absoluta, entre otras manifestaciones. Como defensa, señala que es imposible en sus condiciones ser parte de este plenario, por lo que solicita la suspensión de la audiencia. 1.2. El Ministerio Público señala que el artículo 359, numeral 3, establece que el acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del juez. En caso de ser autorizado, será representado por el abogado defensor. El artículo 360 del mismo cuerpo de leyes establece los supuestos en que se puede requerir la suspensión, estando a la invocación del numeral 2, considera que debe atenderse lo pedido, pero para la siguiente sesión debe proseguir con la representación de su defensa técnica, otorgándole el permiso. 1.3. La defensa del acusado Torres Vázquez se adhiere al pedido. 1.4. La defensa del acusado Lozada considera que no debe suspenderse. 1.5. La defensa del acusado Venero Mellado no se opone a la petición. 1.6. La defensa del acusado Huerta Oliva se adhiere al pedido. 1.7. La defensa del acusado Castillo Terrones se adhiere. 1.8. La defensa de la tercera legitimada solicita adicionalmente medidas de protección policial para la acusada Chávez Chino, estando a lo dispuesto en el artículo 248, inciso 2 del Código Procesal Penal. Segundo, que en líneas generales el artículo 14, inciso 3, literal D, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 proclama el derecho de todo acusado a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección. El derecho del acusado a estar presente en el acto del juicio oral puede inferirse inmediatamente del artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, según la cual toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Tercero, en el Perú, el numeral 14 del artículo 139 de la Constitución reconoce el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. En concordancia con ello, el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal, en adelante CPP, establece que toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto, entre otros, al derecho a la autodefensa material e intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria y en las condiciones previstas por la ley. Cuarto, que no obstante lo anterior, ha de tenerse presente que, como se ha expresado en este juzgamiento en forma reiterada, el artículo 103 de la Constitución establece que la ley no ampara el abuso del derecho. Asimismo, el numeral 1 del artículo 356 del CPP establece que el juicio oral, como etapa principal del proceso, se desarrolla en estricta observancia del principio de inmediación e identidad física del juzgador y presencia física obligatoria del imputado y su defensor. De igual manera, la parte infine del numeral 4 del artículo 364 del CPP señala que cuando el acusado se muestre renuente a estar presente en la audiencia, se podrá continuar el juzgamiento sin su presencia, pero con la concurrencia obligatoria de su abogado defensor o el nombrado de oficio. Quinto, que el artículo 360 del Código Procesal Penal establece los supuestos fácticos que permiten la suspensión del juzgamiento y textualmente el inciso 2 prescribe, por razones de enfermedad del juez, del fiscal o del imputado, su defensor, por razones de fuerza mayor o caso fortuito y cuando este código lo disponga. Al respecto, la decisión de la acusada Betsy Chávez Chino de iniciar una huelga de hambre constituye una decisión personal, cuyas causas este órgano jurisdiccional no está en condiciones de contrastar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta lo siguiente. A. No se trata de una situación de enfermedad. B. No se trata de una razón de fuerza mayor o caso fortuito que impida al órgano jurisdiccional el funcionamiento y la realización de las audiencias, debido a que se invierte una serie de condiciones logísticas y de recursos humanos para realizar las actuaciones judiciales, como lo ha mencionado la defensa del señor Lozada Morales, siendo evidente que no se puede perjudicar los esfuerzos que realizan los sujetos procesales, así como el tiempo y condiciones que se invierten para la realización de las audiencias. C.
Adicionalmente, es claro que cuando un imputado es preso preventivo, su deber de sujeción al proceso es imperativo, en tanto que el órgano jurisdiccional tiene los poderes de conducción y ordenación ante las autoridades administrativas respectivas, en aras de procurar su debida asistencia al acto oral. Conforme lo dispone el artículo 359, inciso 3 del Código Procesal Penal, el acusado no podrá alejarse de la audiencia sin autorización judicial. D. De igual manera, conforme a la lectura sistemática de los incisos 1 y 6 del artículo 367 del CPP, es obligación del imputado preso preventivo en todo el curso del juicio comparecer al mismo, e incluso se le brindan las garantías de asistir sin ligaduras ni prisiones, acompañado de los efectivos policiales para prevenir el riesgo de fuga o de violencia. E. Se ha informado en la fecha por el Ministerio Público que ya existen 2 investigaciones iniciadas a través de las dependencias llamadas por ley. Y además, la propia defensa técnica ha referido que existe una acción de habeas corpus correctivo, por lo que las autoridades competentes deberán efectuar las acciones que el caso amerite, todo lo cual no puede afectar el principio de celeridad, debido proceso y tutela judicial efectiva bajo los que debe decantarse este juzgamiento. F. Que este órgano jurisdiccional, ante la denuncia de la acusada Chávez Chino por motivos similares, dispuso se cursen oficios a las siguientes entidades: Ministerio de Justicia, el INPE, la Defensoría del Pueblo, el director del establecimiento penitenciario de Chorrillos y la Fiscalía, informando los hechos denunciados, y que también se nos informe sobre las acciones que habría tomado al respecto, lo que a la fecha no se ha producido. G. Que en la presente audiencia se encuentran los señores abogados Noblecilla y Romero, quienes vienen en forma conjunta y colegiada ejerciendo la defensa de la acusada Chávez Chino. Tan es así que ante un pedido de inasistencia de la acusada la semana pasada fue representada por sus abogados defensores. H. Que lo expuesto significa que no se presentan los supuestos fácticos para la suspensión prevista en el artículo 360 del Código Procesal Penal, por lo que la solicitud de suspensión no es de recibo. Sexto, que teniendo en cuenta que la referencia que se ha dado a conocer en esta audiencia está relacionada con una suerte de riesgo para la vida de la acusada, todo lo expuesto precedentemente no es óbice para comunicar oficialmente su dicho a las autoridades fiscales competentes, a fin de garantizar la seguridad que sea del caso. Se reiteren los oficios para que los órganos competentes puedan actuar con arreglo al ordenamiento jurídico y especialmente a la Constitución, para la protección de los derechos fundamentales de la acusada Chávez Chino, sin perjuicio de solicitar a todas las entidades a las que se ha oficiado que en el día informen sobre las acciones que se han tomado en relación a las denuncias efectuadas por la referida acusada. En ese sentido, sobre la petición del señor abogado Llerena Mariaca, de la tercera legitimada, en el sentido de que deben implementarse medidas de protección de conformidad con lo previsto en el artículo 248, inciso 2 del Código Procesal Penal, debe aclararse que esas medidas de protección se refieren a las situaciones fácticas relacionadas con los testigos, peritos, agraviados, agentes encubiertos y o colaboradores, contempladas en el numeral 247, inciso 1 del CPP, por lo que este órgano jurisdiccional no puede tomarse atribuciones que no se encuentran contempladas en la norma, máxime si rige el principio de legalidad, y otros contemplados en el artículo 6 del título preliminar del CPP. Y de igual manera, existe un código de ejecución penal que resulta aplicable para las personas que se encuentran en calidad de presos preventivos, que la autoridad penitenciaria debe implementar bajo responsabilidad, al margen de lo que institucionalmente puedan realizar otras autoridades del sistema de justicia concernidos, de acuerdo a las solicitudes específicas del acusado. De igual manera, teniendo en cuenta que el abogado Noblecilla ha referido que igualmente se siente en peligro y que ha sido amenazado y que teme por él y por su familia, ello debe de la misma manera ser de conocimiento del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para que ejerciten las acciones inmediatas a que hubiera lugar, sin perjuicio de las acciones que interponga personalmente. Séptimo,
Finalmente, tomando en cuenta lo antecedentemente resuelto por este Supremo Tribunal respecto de la situación del procesado Castillo Terrones al adoptar como decisión el inicio de una huelga de hambre, resulta necesario que este órgano jurisdiccional adopte las acciones necesarias poniendo en conocimiento del director del establecimiento penitenciario del anexo 1 de Mujeres de Chorrillos a fin de que en el marco de sus funciones adopte las gestiones necesarias en orden al deber de cuidado de la Administración Penitenciaria por la vida y salud de la interna Betsy Chávez Chino. En ese sentido, se deberá informar a través del médico y o personal de salud sobre el estado de salud de la acusada referida. Octavo, en torno a lo último mencionado por el abogado Noblecilla, a horas 11 y 14, como se ha dispuesto, serán las autoridades pertinentes, Ministerio de Justicia e INPE, además de las demás autoridades, que tomarán las acciones que el caso amerite. Por estas razones se resuelve: 1. Declarar improcedente lo solicitado, la suspensión del juicio y disponer la prosecución del mismo. 2. Oficiar en el día a la Fiscalía de Turno y de Prevención del Delito del Distrito Fiscal competente, así como a la Policía Nacional del Perú, a fin de que tomen conocimiento de los hechos denunciados ante este Supremo Tribunal y que se han dado cuenta en la parte considerativa de la presente resolución para los fines de ley. 3. Improcedente la imposición de medidas de protección solicitados por el abogado Llerena Mariaca. 4. Cursar los oficios pertinentes dispuestos en la parte considerativa de esta resolución. Y 5. Disponer que el director del establecimiento penitenciario del anexo 1 de Mujeres de Chorrillos, en el marco de sus funciones, adopte las gestiones necesarias en orden al deber de cuidado de la Administración Penitenciaria por la vida y salud de la interna Betsy Chávez Chino e informe a través del médico y o personal sobre el estado de salud de la referida acusada. Bien, esta es la decisión del tribunal. Señorita directora de debates. Sí, señor abogado, lo escuchamos. Sí, antes de referirnos, le pido por favor se nos conceda 5 minutos para hacer interconsulta entre los abogados. Tiene usted los 5 minutos. Gracias. Esperamos. Les voy a pedir disculpas, no puede funcionar el aire acondicionado porque estamos con un generador de energía eléctrica y se baja, no ha habido corriente temprano, ustedes se habrán dado cuenta, y tengo mucho calor. Ya me voy a quitar el saco para continuar hasta la hora que corresponda, ya me van a permitir eso, permiso. Doctor Noblecilla, tiene la palabra. Señores de la sala. Sí, lo escuchamos bien. ¿Qué sucede, Mónica? Señor Noblecilla, adelante, lo estamos escuchando. Perfecto. Ok. Señor presidente, al amparo del artículo 415.1, inciso 2, esta defensa va a solicitar recurso de reposición. Bien, fundamente, por favor. Gracias, señorita directora de debate. Quiero partir y reconocer que el mismo Ministerio Público, en un acto responsable de solidaridad y de grave preocupación sobre la vida de uno de los acusados de la tesis del Ministerio Público, ha manifestado en su momento su adhesión a la suspensión de este proceso. En segundo orden, debo manifestar también, señor presidente, doctor Neto, que aún agradeciendo a la defensa del señor Lozada, en cuanto también muestra solidaridad y preocupación, puedo entender la prisa sobre las piezas procesales que dicha defensa necesita que se actúe. Pero en ese extremo debo manifestarle a esa defensa a través de la sala que nosotros no podemos convalidar ninguna de esas piezas por el hecho incluso no menos importante de que Betsy Chávez
es parte de la defensa colegiada y es imposible bajo estas circunstancias de amenazas de muerte que podamos conferenciar con ella, o si lo logramos bajo condiciones totalmente apartadas de un justo derecho a la defensa y de un debido proceso. Debo también señalar, señor presidente, doctor Neira, que existe el órgano de control que ya ha evidenciado las situaciones denunciadas por la ex premier Betsy Chávez. Debo señalar que aquí estamos ante una situación de humanidad. Estamos ante una situación que ustedes han podido comprobar. La doctora Betsy Chávez, desde el día 1, durante estas 46, me parece que ya tenemos de audiencia, prácticamente ha participado en todas. Y a las que no ha podido participar, lo he hecho por motivos de fuerza mayor vinculados a temas de salud. Entonces, bajo estas consideraciones, señor presidente y al colegiado, les pido una vez más que por razón de que es imposible ejercer defensa, es imposible de poder continuar bajo una situación de que puede atentar contra su vida. No lo tomen con sarcasmo, ni mucho menos, señores del tribunal, pero no podemos traer un cadáver a la audiencia. Necesitamos defender la vida antes que cualquier situación en estos momentos. Eso es todo, señor presidente, doctor B. Gracias, señor abogado. El Ministerio Público, en torno a la reposición. Lo que su judicatura resuelva. La Procuraduría. A lo que resuelva la sala, señora magistrada. La defensa del señor Torres. Sí. Gracias, señorita Debates. Señorita Debates, nosotros también somos de la postura de que aquí la señorita Betsy Chávez Chino ha venido y ha señalado que que incluso ese abogado como ha asumido su defensa cuando sus abogados no están. Ahora ella está en huelga de hambre, señores magistrados, no por un hecho, digamos, aislado de no querer venir a esta audiencia, sino que ha evidenciado que está en peligro su vida. Es la voz de miles de personas, señores miembros del tribunal, porque de acuerdo a la estadística del INPE, son más... Sí, termino, señora magistrada. Son más de 189.000 personas que están privadas de su libertad. 100.000 en intramuro. Entonces, la única voz de protesta que está pidiendo que esté en riesgo su vida, y aquí es cierto que nosotros debemos continuar con el proceso, pero al advertir esta situación de manera extraordinaria, el representante del Ministerio Público también está de acuerdo en un inicio. Ahora está disponiendo a lo que la sala decida. Para terminar, señores miembros del tribunal, se debe proteger el derecho a la vida, un derecho que está consagrado en la Constitución. Y solicito a vuestra sala, también en esa línea, que aquí la señorita Betsy Chávez Chino es la segunda o la tercera vez que viene señalando ese atropello de sus derechos. Entonces, razón por la cual solicito que también se pueda declarar fundada la reposición. Gracias, señor abogado. Gracias. La defensa del señor Lozada. Sí, señorita magistrada, bueno, efectos de que se pueda analizar en reposición en la causal justamente de suspensión, diría esta defensa de que en todo caso el oficio o la comunicación nuevamente con el INPE llegaría a ser en referencia a la salud, no solo física, sino también mental de la abogada doctora Betsy Chávez, y que bajo esa nueva postura o nueva información que pueda tener la sala, se pueda tomar la decisión que corresponda, ¿no?, a efectos de que se pueda suspender o no el presente juicio. Eso es todo. La defensa del señor Venero. Sí, señorita directora de debates, nos sujetamos a lo que resuelve el digno colegiado supremo. Gracias. La defensa del señor Huerta Olivas.
La defensa del señor Huerta Olivas. Doctora Arizaga. Sí, está. Sí, doctora, lo que resuelve la judicatura. Gracias. La defensa del señor Castillo. Teniendo en cuenta, señorita juez, de que se ha mencionado que la solicitud de huelga de hambre de la interna colega, abogada, la doctora Betsy Chávez, es por razones también que se encuentra con una situación personal de un temor propio, entonces también nos unimos a la solicitud de la defensa del señor Lozada, por razones de que no se ha determinado su situación personal y su salud para estar presente en esta audiencia o para que esté presente conferenciando con sus abogados en su defensa material, las razones que la han llevado a tomar esta decisión de realizar su huelga de hambre. Eso es todo. Muchas gracias. Y que nos adherimos a la solicitud del abogado, pero que se tenga en cuenta también esa parte de la salud, no solamente física, sino la salud mental de la ciudadana Betsy Chávez Chino. Muchas gracias. ¿Sería fundada la reposición? Que en el caso de la reposición, señorita juez, lo que resuelva su judicatura. Bien, el abogado Llerena Mariaca. Sí, magistrada, me adhiero a la solicitud efectuada por el doctor Noblecilla en defensa de la doctora Chávez Chino. Gracias.